La data está por doquier. Proviene de distintos recursos y en diversas formas. Hoy en día es un recurso valioso para transformar tu negocio y vigorizar tus procesos si sabes convertirla en información. Tanto medianas como grandes empresas quieren ser las mejores de su sector y solo las capaces de integrar rápido y de forma impecable sus nuevas hipótesis para diseñar productos novedosos, identificar mercados potenciales, predecir comportamientos, automatizar procesos y reducir costos serán las vencedoras. La data te da poder y el poder significa competitividad. En B-Solutions hemos generado más de 200 proyectos con resultados impactantes en el sector retail, alimenticio, de construcción y automotriz, donde se generó un ahorro de $3 millones anuales, únicamente ajustando procesos y utilizando analítica avanzada. Contáctanos y te demostraremos la rentabilidad que podrás lograr. Bien, bienvenidos, les doy un feliz año, sí, espero que este año sea pues excelente para todos ustedes, sí, que sea un año lleno de dicha, de prosperidad, sobre todo de salud, sí, y obviamente que sea un año pues en el que podamos crecer en conjunto. El día de hoy queremos exponer un tema, sí, que les va a interesar mucho porque es cómo implementar proyectos de analítica y Big Data en el 2021, ¿sí? Recordemos que el año 2020 pues fue un año un poco atípico, un año en el que hubieron temas de aceleración en ciertos aspectos y hubieron temas obviamente de caídas también, de temas económicos, ¿sí? En varias áreas, en varios sectores industriales. Sí, sin embargo, pues hay un sinnúmero de oportunidades que nos van a permitir, en este caso, crecer. Y una de estas oportunidades, obviamente, es el tema de información. ¿Sí? Nada más por recordarles que nosotros somos una compañía que estamos resolviendo este tipo de problemas y ayudándoles a ustedes a fomentar oportunidades desde el año 2012. Sí, estamos establecidos con proyectos en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos también. Sí, tenemos más de 200 clientes. Por ejemplo, nuestra base está en Ecuador. Sí, y de nuestra base pues hemos podido captar a las 5 empresas más grandes dentro de nuestro portafolio de productos. Somos socios de las mejores plataformas analíticas hoy por hoy en el mercado. El año pasado para nosotros fue gratificante ser reconocidos como el top 2, el top of mind en soluciones de analítica y Big Data en el Ecuador. ¿Sí? Y tenemos más de 17 años de experiencia en consultoría trabajando con datos. ¿Sí? Entonces, personalmente, pues ya voy en el año 18 de consultoría, ¿sí? Sobre este tipo de soluciones. Antes, obviamente, no llamadas Big Data como tal, pero sí análisis de información. ¿Sí? Entonces, importante saber y conocer cómo prepararnos en tiempos de incertidumbre, cómo construir estrategias a corto y largo plazo y cómo mejorar el bienestar del negocio. Sí, esos son aspectos claves que nosotros debemos tomar en consideración cuando empezamos a planificar proyectos de tecnología en general, sí, y sobre todo proyectos que ahora apalanquen, en este caso, la transformación digital en el negocio. Sí, estos proyectos pues van a ser muy, pero muy importantes porque este es un año de disrupción para muchas de las empresas. ¿Y por qué es un año de disrupción para las compañías? Porque es un año en el cual vamos a tener que o partir hacia adelante, obviamente expandirnos, o es un año en el que nuevamente van a haber un quiebre, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que hay que tomar en consideración es esto: cómo prepararnos ante estos tiempos que son de incertidumbre, cómo construir estas estrategias y cómo mejorar el bienestar del negocio. ¿Sí? En definitiva, el tema es cómo encontrar oportunidades en tiempos difíciles. ¿Sí? Cómo encontrar esa oportunidad
en tiempos o en épocas que son complicadas. ¿Sí? Para esto, pues, una solución que es muy, muy idónea, ¿sí? Es el análisis de información, ¿sí? Y sobre todo hacer un análisis de información pasada para determinar el mejor camino para el futuro. Por ahí es donde que debemos, con nuestra expertise, con lo que nosotros tenemos como activo, porque hoy en día recuerden que la información es un activo importantísimo dentro de todas las compañías. Toda empresa, desde la más pequeña hasta la más grande, tiene ya algo de información. Así se lo lleve, por ejemplo, en un Excel, en un Google Sheet, etcétera, ya se tiene información. ¿Sí? Entonces, eso va a ser importantísimo porque nos va a poder dar o nos va a poder entregar, en este caso, activos que vamos a poder tomar en consideración y fortalecerlos cuando requiramos. Entonces, importante, ¿sí? Entonces, importante va a ser que nosotros podamos avanzar en este tema. Y para ello, sí, yo les quiero mostrar las tendencias que existen, en este caso, para el año 2021, ¿sí? Recordemos que el 2020 fue un momento de cambios fundamentales en varias organizaciones. La pandemia en sí ha tenido un impacto masivo en la economía y en muchas empresas, ¿sí? Eh, y estas han tenido que reestructurar completamente su trabajo. Para muchas de ellas, esta situación ha significado trasladar su lugar de trabajo de la oficina a los hogares. Y para otras personas que no podían trabajar desde casa, el lugar de trabajo debía ser mucho más seguro, obviamente. ¿Sí? Es difícil imaginar un área que no se haya visto afectada. ¿Sí? Entonces, esto obviamente trajo consecuencias económicas, sociales e individuales. ¿Sí? Y esto pues fue a nivel mundial, ¿no? No solamente fue en un entorno local, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, aquí, de acuerdo a las tendencias que nosotros hemos visto, sí, hemos revisado algunas encuestas, obviamente, y de ellas, pues, la que más nos ha parecido importante es la encuesta que fue publicada por Bark Research, sí, que es una compañía que hace tendencias sobre todo lo que es información a nivel mundial. ¿Sí? En este informe de Bark, sí, que es Data and BI Analytics Trends Monitor 2021, examina la importancia de una serie de tendencias actuales del mercado desde una perspectiva del usuario final. Esta encuesta fue hecha a 2.259 profesionales. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá está en la parte izquierda de su pantalla, ven el gráfico de cómo están las tendencias a nivel general, ¿sí? Sobre esta encuesta. Fíjense que en estas tendencias está considerándose todo lo que es datos maestros, el descubrimiento de datos, se está considerando una cultura guiada por datos, se está considerando el gobierno de datos, la analítica de autoservicio. Algo importante que bajo esto está es la modernización del data warehouse, ¿sí? La preparación de datos por usuarios de negocios, ¿sí? El desarrollo del BI basándonos en entornos ágiles, la analítica en tiempo real, el tema de alertas, la analítica avanzada, el machine learning y la inteligencia artificial, plataformas integradas con performance management y analítica, el BI incrustado y la analítica per se, todo lo que tiene que ver con mobile BI, los equipos de analítica y data labs, cloud para datos y analítica, automatización de decisiones, catálogos de datos, analítica aumentada y la analítica de datos y la IoT. Entonces, se ha considerado un sinnúmero de tendencias, un sinnúmero de componentes para determinar cómo está el mercado en sí. Y fíjense que una de las partes importantes que ustedes pueden ver es que, por ejemplo, todas las iniciativas de analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, no están en la parte top de las tendencias. Sí, y esto lo habíamos visto en algunas, y ustedes pueden ver esto, pueden revisarlo, está en algunas encuestas así dadas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo han ido cambiando las tendencias de la importancia de las mismas,
Sí, nosotros vemos pues que el tema de datos maestros y lo que es calidad de datos, sí, el descubrimiento de datos y la cultura guiada por datos, por ejemplo, se viene manteniendo los 2 últimos años, tanto el 2020 como el 2021. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, fíjense, sigue en posición 1 el Master Data Management y la calidad de datos, sigue el descubrimiento de datos en posición 2, la cultura guiada por datos en cambio saltó, por ejemplo, desde el año 2019 hasta el año 2021 a posición 3, luego el gobierno de datos, que es importantísimo también, ¿sí? Ha sido mantenida, por ejemplo, en posición 4 y la analítica de autoservicio se está manteniendo en posición 5. ¿Sí? Luego está obviamente la modernización de Data Warehouse, que antes estaba en posición 12 y en el 2017, fíjense, 12, el 2018, 2019 y 2020 estaban en posición 7. ¿Sí? Luego, como les comentaba, el tema de Machine Learning, analítica basada en inteligencia artificial, cae a una posición 11, ¿no? Sí, por acá estaba antes en posición 10, luego estaba en posición 9, luego en posición 12, cuando se estaba revisando estos temas, ¿no? Algo importante que hay que notar en todas estas, en todos estos parámetros que nosotros estamos revisando, sí, es que el tema de machine learning, el tema de inteligencia artificial, sí, son temas que, si bien es cierto y son importantísimos para una compañía, sin embargo, en la encuesta general del año pasado y por obviamente las circunstancias, ¿sí? De lo que pasó en ese momento, sí, hubo pues un cambio un poco no brusco, digámoslo, sino más bien se dio preferencia a distintos temas dentro de las compañías, ¿sí? Por ejemplo, esto se puede dar obviamente por cambios bruscos en la operación y en todos los temas que existen dentro de las compañías. Sí, recordemos que alcanzar una ventaja competitiva con esto pues va a ser muy importante y de hecho lo sigue siendo importante. Sin embargo, lo que estamos dando prioridad o lo que los CEOs, los distintos consultores, empresas están dando prioridad es a su operación y a su sobrevivencia. Lo que necesitamos ahora pues es supervivencia. Lo que necesitamos ahora es seguir con la operación que venimos trabajando, ¿sí? Y obviamente es por esto que la encuesta se da de esta forma, ¿no? No hay cambios tampoco tan importantes en los primeros lugares. Sin embargo, pues todos ellos son temas que hay que irlos tomando en consideración. Sí, de todos los temas que están acá, todos están relacionados con datos, ¿no? Sí, eso ustedes tienen que tomar en consideración. No es que, por ejemplo, por ser top una cosa o no top la otra, no es que nosotros no podamos tener oportunidad e implementar, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver más bien aquí es cómo poder solventar y cómo poder llegar a cubrir proyectos hoy en día, en el 2021, con estas tendencias que está teniendo el mercado, ¿sí? Entonces, tendríamos que caminar por ese lado. ¿Sí? Recuerden que la importancia de, de poder implementar todo lo que es analítica en la compañía tiene una relevancia, pues, no mayor. Se habla que, por ejemplo, el mercado de todo lo que es Big Data y analítica para el año 2025 va a estar sobre los 25,000, me parece que es 25,000 billones, 25,000 millones de dólares. Sí, entonces un mercado relativamente alto. Sí, entonces, si bien es cierto, ahora las empresas se centran en su operación y procesos básicos, no tiene o no queda por demás decir que nosotros podríamos implementar cualquiera de estas tendencias que tenemos hoy en día en el mercado. Y dentro de esto, lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Y queremos mostrarles en este webinar, ¿sí? Es obviamente imaginarnos cómo se va a implementar estos proyectos. Acá está justamente lo que les acabé de decir de cómo se empezó a analizar las tendencias, ¿sí? Y cómo se va a dibujar en el mercado en este año, ¿sí? Entonces, fundamental, por ejemplo, tener en consideración las bases
para poder prospectar, en este caso, lo que es analítica avanzada y lo que es inteligencia artificial. Sí, recuerden que las bases para implementar análisis avanzado de datos es tener bien estructurada la información. Por eso, por ejemplo, es que hoy en día se ve también en estas tendencias el tema del data warehouse o la modernización del data warehouse. ¿Sí? Entonces, el tema acá es cómo poder aprovechar ese volumen masivo de datos, ¿sí? Que se está generando hoy en día, tomando en consideración que estos datos deben estar bien estructurados. Recordemos que el tema de, por más Big Data, por más almacenamiento masivo de datos no estructurados que se tenga, ¿sí? Por más que exista todo esto en el mercado, nosotros tenemos que considerar que al final tenemos que llegar a estructurar los datos en todas las plataformas, en cualquiera de ellas, en cualquiera, en absolutamente todas, ¿sí? Ustedes tienen que llegar a estructurar el dato, ¿sí? Si es que tenemos que hacer análisis de imágenes, al final tiene que entrar estructurado todos los píxeles y toda la data que tiene, en este caso, el archivo de imagen. Entonces, justamente por eso es que hay la modernización del data warehouse, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de esto, pues estamos viendo que las empresas siempre están luchando por adaptar los mecanismos de aprendizaje automático cuando la base aún no se ha logrado. Y la base, recuerden que es los datos estructurados, ¿sí? El tema fundamental acá, obviamente, es coordinar esfuerzos, coordinar iniciativas y llegar, en este caso, a otro nivel, ¿sí? Bien. Analizando ya las tendencias, ¿sí? Analizando un poquito más todo lo que tiene que ver con las tendencias, ¿sí? Se han marcado 6 tendencias. Cuando ustedes ven aquí el gráfico, pues se marcaron 6 tendencias principales, las cuales nosotros vamos a analizar un poquito más. Sí, se marcaron 6 tendencias principales que incluyen, obviamente, comportamientos, incluyen personas, procesos y tecnología. Siempre hay que verlos de ese lado. ¿Sí? Entonces, al analizar la tendencia 1 de mercado, que es la gestión de datos maestros y la calidad de datos, obviamente lo que estamos buscando aquí es cómo llegar a tener, en este caso, datos que sean marcados correctos. Recordemos que aquí es datos correctos, decisiones correctas. Guardo basura, consumo basura. ¿Sí? Entonces, uno de los aspectos fundamentales, ¿sí? Es poder tener datos válidos. Y estos datos válidos se encuentran en el corazón de la dirección estratégica, táctica y operativa de cada organización, ¿sí? Las personas no trabajan con sus aplicaciones de inteligencia de negocios hoy en día porque no confían en ellas. Y en realidad no es que no confíen en ellas, sino es que no confían en la información que viene en ellas. Ahí es cuando se pierde, en este caso, se pierde interés con las plataformas de inteligencia de negocios, con las plataformas analíticas, porque no estamos entregando directamente buenos datos, ¿sí? Para que el Big Data sea útil, los datos necesitan un contexto de negocio, un contexto empresarial. El enlace al contexto empresarial, obviamente, son estos datos maestros, todo lo que tiene que ver con MDM. ¿Cuál es el objetivo de un MDM, de un Master Data Management? El objetivo es el Golden Record, ¿no es cierto? Es el registro único, válido y el registro que se puede leer sin ningún problema. ¿Sí? Y se llama Golden Record, ¿sí? El registro de oro, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ese es un objetivo de un MDM. Y obviamente, hoy en día las empresas sí están trabajando o están por lo menos tratando de llevar las cosas un poco más estandarizadas. Sí, porque finalmente un Master Data Management es en realidad la estandarización de todos los datos maestros. Esto me va a servir para que no haya duplicidad de la información. Y obviamente para ello tenemos que buscar también la calidad del dato. Y para revisar la calidad del dato, nosotros tenemos que basarnos, por ejemplo, en varias funcionalidades y en varias features, características que debe tener el dato, como la consistencia, como la unicidad y un sinnúmero más de características que deben tener cuando se está analizando la calidad de datos, ¿sí?
Entonces, las empresas deben poder reaccionar de la manera más flexible posible a todos los requisitos del mercado, ¿sí? Y recordemos que los requisitos del mercado hoy en día cambiaron de forma dinámica y cambiaron mucho más rápido por todo el tema de la transformación que hubo, ¿sí? Todo esto aumenta drásticamente la importancia de contar con los datos maestros de forma consistente. Las empresas solo pueden aprovechar todo el potencial económico de sus datos si los datos maestros se gestionan bien y se proporcionan con alta calidad. Y obviamente para esto nosotros tenemos tecnologías como por ejemplo las que nosotros manejamos como compañía, que es Talent o Alteryx, que me sirve obviamente para poder generar integración, calidad, datos maestros, preparación, integración Big Data, ya sea en cloud o en sitio. Nosotros tenemos que buscar ese tipo de soluciones. ¿Sí? Y obviamente nosotros como compañía les ofrecemos una consultoría y una capacitación. Consultoría con BI Solutions y capacitación continua para ustedes con BI Academics. Porque nosotros les entregamos, por ejemplo, un curso completo de Data Management con integración, calidad de datos y gobierno. ¿Sí? Y para eso, pues, es importantísimo conocer y saber distintas metodologías técnicas que a ustedes les pueden ayudar justamente para generar una transformación de datos, una calidad de datos de alto nivel, ¿no? Y que al final no tengamos la problemática de siempre, ¿sí? De que se está llevando basura y luego pues se consume basura, ¿no? Entonces eso es importante, por eso es que esto también es una tendencia. Fíjense que las empresas, y esto lo leí en algunos lados, ¿sí? En algunos blogs. La tendencia hoy en día, la tendencia, no hoy en día, la tendencia, por ejemplo, luego del año 2005, cuando nace en este caso Hadoop, ¿sí? Recuerden que Hadoop nace como una plataforma para almacenamiento de datos y así sigue y seguirá para hacer procesamiento de datos masivos, pero en almacenamiento y nada más, ¿sí? Y ese es el concepto de Hadoop. Entonces nace como una moda. Todo el mundo empieza a adoptar esta moda que es Hadoop, por ejemplo. Sí, todo el mundo empieza a adoptar, en este caso, la tecnología. Sin embargo, luego se dan cuenta que existen problemas de rendimiento, sí, porque Hadoop per se no tiene un rendimiento alto. Entonces, para esto, pues también se dan cuenta que ellos deben tener calidad en la data, deben tener integración, deben generar preparación y estas compañías, pues es cuando se dan cuenta obviamente de esto, dicen, no, o sea, Hadoop en realidad me sirve para tener como un lago de datos, ¿sí? Y luego también tengo las plataformas que me van a ayudar a hacer esa integración de todas las cosas que tengo en ese lago de datos. Entonces, las herramientas de integración que manejan todos temas de datos maestros, que manejan la calidad, se consolidan como herramientas, por ejemplo, que hacen data wrangling, ¿no? Que ese es el concepto en realidad, poderme conectar a todo lo que sea con Big Data, todo lo que tenga que ver con datos estructurados y no estructurados. Entonces, salen esos conceptos y hoy, obviamente, ya de acuerdo a la evolución del cloud y demás, tenemos la oportunidad de poder tener todo eso, ¿sí? Con una elasticidad enorme para poder manejar cualquier cantidad de información en cuanto a la transformación, a la integración o la preparación de datos, ¿sí? Y así es como nacen todas estas tecnologías de Master Data Management y son más sólidas hoy en día que antes, ¿sí? Si bien es cierto, esto ya existía desde antes, ¿no? O sea, eh, todo el tema, por ejemplo, de lo que ustedes hablan o lo que ustedes han escuchado de Machine Learning, lo que ustedes han escuchado de inteligencia artificial, eso ya existió, no es que es nuevo, ¿sí? Todo esto ya existía antes, hace años. Yo recuerdo en el año 2004, empecé viendo un tema también de data mining. Sí, con herramientas, recuerdo en ese momento había el IBM DB2 Data Mining. Sí, no sé si es que alguien manejó esta herramienta, pero era el IBM Data Mining, con el cual se podía hacer árboles de decisión, se podía manejar en este caso algoritmos de predicción y demás, sino que la problemática ahí era que no existía la infraestructura suficiente para poder manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, hoy en día, con el aparecimiento del cloud, con el aparecimiento de todas estas nuevas tecnologías, yo puedo sacarle ese provecho a ese volumen masivo de datos. Recuerden que cuando estamos hablando de todo lo que es minado de datos, la base del minado de datos es la estadística, ¿no? Y la base de la estadística, por si acaso, es las matemáticas. Y las bases de las matemáticas son las fórmulas. Entonces, todas estas fórmulas, toda esta matemática, toda esta estadística, obviamente
hoy en día se puede aprovechar más por el avance tecnológico y el avance, en este caso, en cuanto al rendimiento de las plataformas. ¿Sí? Bien, para pasar, por ejemplo, a la tendencia 2, ¿sí? Que es el descubrimiento de datos o el data discovery, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una técnica, esta sí es una técnica que no nació hace años, ¿sí? Porque yo les hablo, yo empecé a manejar el tema de inteligencia de negocios con la versión de Business Objects, no sé si alguien manejó Business Objects de ustedes, pero yo empecé a manejar Business Objects en la versión 6, ¿sí? Y luego la versión 6.5, y luego cuando absorbió en este caso a Crystal Reports, y luego cuando fue absorbida por SAP, ¿sí? Igual Cognos, cuando fue Cognos, luego que fue absorbida por IBM, igual Hyperion, porque antes había Hyperion, no sé si ustedes conocieron Hyperion, antes había Hyperion Eastbase, luego de Hyperion Eastbase fue absorbida por Oracle, y luego Oracle saca su Oracle BI, y así hubieron las disrupciones del mercado. Aparte. Esa disrupción, cuando se empezaron a absorber las empresas, fue en el año 2007, 2008. Luego la disrupción siguiente fue en el año 2012. Y en el año 2012, ¿sí? Es cuando empieza a, ver este cambio de paradigmas, ¿sí? Porque por ejemplo, este tema del data discovery no, puede ser que había existido antes, ¿no? Pero no había tanto poder en las plataformas que hagan que esto funcione de mejor forma, ¿no? Y sea tan simple, ¿sí? Y el tema del data discovery o descubrimiento de datos, ¿sí? No es una herramienta en realidad, ¿sí? Es un proceso que es orientado al usuario de negocio, al usuario empresarial, para poder detectar patrones y poder revisar valores atípicos navegando de forma visual por todo lo que es la información, ¿sí? Y también aquí se aplica todo lo que tiene que ver con análisis avanzados guiados. Sí, recuerden que el descubrimiento es un proceso que es completamente iterativo y que no requiere una gran creación de modelos por adelantado, es decir, las plataformas lo hacen por detrás. Todo el tema de descubrimiento de datos, por ejemplo, se puede catalogar en 3 partes: en la preparación de datos de autoservicio, en el análisis visual y el análisis avanzado guiado. ¿Sí? Los usuarios de negocio necesitan, por ejemplo, un software que sea fácil de utilizar para generar el tema de Data Discovery, que no requieran código y que no dependan de un profundo conocimiento técnico o estadístico. Ahí estamos haciendo Data Discovery. Una plataforma o una herramienta que sea ágil y flexible, ¿sí? Por lo que los usuarios pueden encontrar respuestas a sus preguntas ad hoc, ¿sí? Sin depender de la ayuda de tecnología para configurar un entorno complejo antes de trabajar con los datos. ¿Sí? Que se produzca una reducción del tiempo para obtener información. ¿Sí? Eso va a ser importante, ya que los usuarios van a necesitar obtener información lo más pronto posible y actuar en consecuencia para mantener por delante de la competencia. Y por último, que permita un fácil manejo de un gran volumen y variedad de datos, ya que la gran cantidad y la creciente demanda de tipos de datos requieren de métodos de presentación mucho más eficientes y que sean orientados al usuario para darle sentido. Por ejemplo, aquí en el tema de Data Discovery, nosotros tenemos ya plataformas según el cuadrante de Gartner, por ejemplo, que son líderes, como Tableau y como Power BI. Sin embargo, cada una va a ser mejor de acuerdo a las características del proyecto que yo tenga, ¿sí? Y de acuerdo al cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en un cliente que es Enterprise Ready por completo, tal vez la mejor opción sea adoptar Tableau. Pero estamos en un cliente que es pyme, que no tiene, por ejemplo, las capacidades suficientes económicas hoy en día, puede ser que él pueda iniciar con Power BI, ¿sí? Recordemos que las plataformas de estas son de Data Discovery. Hoy en día hemos visto, y perdónenme porque les voy a decir, pero hoy en día hemos visto una prostitución de las plataformas de inteligencia de negocios para hacer transformación de datos, para hacer integración de datos y para hacer calidad, cosa que no se lo debe hacer. ¿Sí? Para eso existen las plataformas de integración y de transformación de datos. ¿Sí? Entonces, importantísimo tener en consideración que no deberíamos nosotros tomar en cuenta herramientas que hacen Data Discovery o herramientas que hacen, en este caso, Visual Analytics para hacer ese tipo de análisis. No son para eso.
Claro que tengo la funcionalidad de hacer DAX, tengo, por ejemplo, en Tableau la funcionalidad de utilizar lo que quiera de fórmulas, pero no son específicamente para poder realizar una preparación elevada dentro del mismo tablero de mando, dentro del mismo dashboard. Muchos de ustedes tal vez lo han hecho. Y fíjense, cuando están haciendo esto demasiado avanzado y empiezan a llenar datos, a llenar datos y a llenar más datos, su tablero no se les va a abrir, ¿sí? Se va a demorar y ustedes van a empezar a tener problemas con la información que entregan y con la que generan. Entonces, ¿por qué se está utilizando de una forma no objetiva, obviamente, la plataforma? Para el tema de preparación de datos, también tenemos Talent, Alteryx, que son herramientas de uso simple y rápido. Y obviamente nosotros desde nuestra expertise les ofrecemos nuestra consultoría, ¿sí? Y nuestra capacitación para poder utilizarlas de mejor forma, ¿sí? Bueno, me parece que tenemos preguntas. Las preguntas ya las vamos a responder, no se preocupen. Vamos a seguir. Al final vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Si tienen preguntas, por favor, no duden en incluir en el chat. Sí, eso vamos a responder una por una. Sí, no se preocupen. De hecho, pues hay varias cosas que si ustedes gustan, pues nos escriben y nosotros les vamos a responder sin problema. Sí. En la tendencia 3 nosotros vemos de acuerdo a este informe, la creación de la cultura de datos. Y esa es una de las partes fundamentales cuando estamos hablando de una organización data-driven, una organización data-driven company, ¿sí? La creación de la cultura de datos es una de las partes en la que la mayor las mayores empresas, la mayor parte de empresas fallan. ¿Y saben por qué? Porque no encuentran la importancia del proyecto per se, no le dan la importancia suficiente al proyecto y porque nosotros no enfocamos esta cultura con una metodología, ¿sí? Una creación metodológica de la cultura de datos dentro de las compañías, ¿sí? Y el tema de la creación de cultura es reemplazar el instinto con decisiones basadas en datos. Eso es lo que queremos hacer. Crear una cultura basada en datos consiste en reemplazar el instinto con decisiones basadas en datos. El objetivo principal aquí es capacitar a todos los empleados para que utilicen de forma activa los datos, ¿sí? Para que mejoren el trabajo diario y aprovechen al máximo todo el potencial que tienen con información. Hay varias condiciones que se deben tener en consideración cuando estamos adoptando la creación de la cultura, ¿sí? Y estas son consideraciones previas, como por ejemplo el acceso a los datos, como por ejemplo la gobernanza y la calidad de los datos, como por ejemplo el conocimiento metodológico sobre cómo analizar la información y obviamente las tecnologías apropiadas para preparar y analizar la información. Fíjense, yo les he puesto acá, ¿sí? Un diagrama, por ejemplo, que se llama Blueprint, que me sirve justamente para crear una cultura de datos dentro de una organización. Esto es lo que no hacemos, ¿sí? Que la creación de cultura es tan importante como la implementación del proyecto y tiene que estar inmersa dentro de una organización. Si nosotros queremos que los proyectos de analítica, los proyectos de inteligencia de negocio, los proyectos, todo lo que sea basado en datos, funcione y lo utilicen sobre todo y que la empresa capte, ¿sí? Y catalice el proyecto y tenga un retorno de inversión, nosotros tenemos que crear cultura, ¿sí? Y para la creación de cultura nosotros deberíamos basarnos en 3 aspectos, en 3 funcionalidades importantes, ¿sí? Que es la agilidad, que es la creación de competencias y la creación de comunidad. Esto es lo que no se hace, ¿sí? No sé cuántos de acá, por ejemplo, han estado presentes en proyectos de inteligencia de negocios. Si es que fueran tan amables, me ponen ahí en el chat. Sí, pero comúnmente los proyectos de inteligencia de negocios cuando han nacido por hacer reportería. Y fíjense que ese es un mal que ha existido no de ahora, sino desde hace años. Yo recuerdo mucho cuando yo inicié en esto, lo que decían es vamos a hacer reportería. Sin embargo, cuando empecé a utilizar Business Object en su momento, hace añísimos, veía que Business Object me daba un potencial un poco mayor de crear reportería, ¿sí? Que era básicamente Web Intelligence. Recuerdo que yo, bueno, y sigue habiendo Web Intelligence, ¿no? Pero Web Intelligence en su momento, pues, era una herramienta espectacular porque me permitía hacer análisis ad hoc de forma rápida. Tenía la herramienta también de designer para generar, en este caso,
de interacción con la base de datos, tenía el Web Intelligence Desktop, que también podía hacer reportería, pero no se enfocaba esto en crear, por ejemplo, competencias en las personas y tampoco en crear comunidad, ¿sí? Uno de los aspectos importantes para crear y para iniciar proyectos de inteligencia de negocios es empezar por una estrategia, ¿sí? ¿Cuáles son mis estrategias de analítica y de Big Data en las organizaciones? Generar y promocionar, en este caso, equipos. Si yo no tengo un sponsor de negocio de nivel alto, mi proyecto muy posiblemente vaya a fracasar, ¿sí? Nosotros no podríamos empezar a generar este tipo de proyectos desde el área tecnológica. Deberíamos empezar desde el área de negocio. Por eso se llama inteligencia de negocios, porque esto es para el negocio. La tecnología es un medio, no es el fin, ¿sí? Entonces es importante empezar por esto que está acá. Luego, obviamente, vienen las fases de despliegue, que básicamente es la implementación, la educación per se y la comunicación. Tenemos que abrir canales de comunicación con todas las áreas involucradas en los proyectos. Luego, obviamente, tenemos que generar en la función de agilidad, supervisión y mantenimiento de toda la plataforma que yo despliegue. Generar competencias es generar educación, crear mediciones para ver cómo se ha educado a las personas y cuánto están utilizando todo lo que han aprendido. Y obviamente generar prácticas recomendadas de análisis. Eso va a ser muy importante, ¿sí? Porque todo lo que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, es una creación de un centro operativo de excelencia de analítica. Esto es lo que hace un centro operativo de excelencia analítica, ¿sí? Luego generar la comunicación, incrementar la participación de personas, eso es lo que no se hace, ¿sí? ¿Y por qué no se hace? Porque dicen, mira, ¿sabes qué? Estoy gastando más en licencias. Sí, voy a tener que entregar más licencias, pero saben, y aquí les cuento, aquí tal vez va un piedrazo, porque ¿saben qué? Por más que yo gaste en licencias, y si yo capacito, me cueste, por ejemplo, una licencia que me cueste, que si yo, me cueste $1,500, pero tal vez esa persona que nosotros capacitamos, ¿sí? Que le interesó mucho hacer análisis de información, me entregue como valor, en este caso a la compañía, algo que él descubra en los datos y que basándome en una decisión me pueda hacer ganar miles de dólares. Entonces, el pago y la participación y la compra de esa licencia pues está pagada, ¿sí? Y luego, obviamente, crear soporte, ¿no? Entonces, todo esto de creación de cultura viene también desde un lado metodológico, ¿no? Teniendo confianza y gobierno de datos, obviamente. Nosotros, como compañía, obviamente, les ofrecemos consultoría y capacitación con un entrenamiento, por ejemplo, que se llama liderazgo y gerenciamiento de proyectos de analítica, en donde vemos todo este tipo de situaciones. Así que yo les invito también a tomar estas capacitaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Que son obviamente basándonos en temas de implementación reales. Todas las capacitaciones que, por ejemplo, nosotros entregamos es basándonos en nuestra experiencia de años, ¿no? No estamos, por ejemplo, aquí haciendo ejercicios prácticos, teóricos, ¿sí? Esa es nuestra diferenciación con, en este caso, cursos que entregan en universidades. ¿Sí? Luego, por ejemplo, en la tendencia 4 tenemos obviamente todo lo que es gobierno de datos. Y cuando estamos hablando de gobierno de datos, pues empezamos desde aquí, desde la creación de cultura, empezamos con la implementación y llevamos, por ejemplo, a la adopción metodológica, obviamente, de todo esto, ¿no? El gobierno de datos, obviamente, incluye personas, procesos y tecnologías, ¿no? Que son necesarios para administrar y proteger los activos de datos de una compañía, ¿sí? Tiene como fin garantizar datos corporativos que sean comprensibles, correctos, completos, confiables, seguros y obviamente detectables. Entonces acá el tema es que nosotros podemos generar gobierno desde la implementación, ¿sí? Y aquí un caso, por ejemplo, yo tuve un caso particular con una compañía a la cual me llamaron, nos visitaron, nos llamaron, nos dijeron, miren, estamos con un problema en nuestro data warehouse, tenemos Pentahome, me hablaron de la tecnología y demás. Entonces les dijimos, sí, les podemos ayudar. Entramos a hacer un diagnóstico de las bases de datos. Y fíjense que cuando nosotros empezamos a revisar, por ejemplo, su pseudo bodega de datos, porque esa es una pseudo bodega de datos, ¿sí? No sé quién la hizo, igual no viene al caso. Pero, por ejemplo, acá no tenía nada de arquitectura, nada de metodología. Yo quería revisar, por ejemplo, dónde estaban sus tablas de hechos, dimensiones, acá no había nada, no existía nada, ni siquiera había nomenclaturas. Y estaban hablando que eso hicieron con gobierno.
Entonces, el tema de gobierno viene también desde la implementación misma. ¿Sí? Hacer gobierno es implementar bien, hacer gobierno es poder tener mejores prácticas de implementación, aplicar temas metodológicos a la implementación, para que nosotros después podamos, por ejemplo, gobernar de mejor forma también el contenido. Aquí hay dos temas de gobierno de datos en el tema de analítica: gobierno de la información y gobierno de contenido. ¿Sí? El gobierno de la información viene dado ya cuando nosotros estamos generando la implementación. Y los gobiernos de contenidos es cuando nosotros vamos a entregar la información y a quién la vamos a entregar. ¿Qué fuentes de información vamos a certificar? ¿Sí? Entonces, nosotros aquí obviamente tenemos que tener un proceso metodológico para definir, por ejemplo, estándares de implementación de, qué sé yo, de plataforma analítica, por ejemplo, en test y en desarrollo, ¿sí? Y en producción. Entonces, de acuerdo a nuestras plantillas, de acuerdo a nuestro estándar, vamos a entregar, por ejemplo, un sandbox para que la gente utilice como quiera esa plataforma. Pero vamos a tener un sandbox de producción per se, en el cual nosotros vamos a incluir todos los estándares necesarios para que un tablero de mando, por ejemplo, que tenga analítica descriptiva y analítica predictiva, pueda pasar a la producción sin ningún problema, ¿sí? Y que cumpla los estándares que yo requiero para visualización, para que los directivos o los C-levels puedan tomar decisiones sin tener problemas, por ejemplo, con lentitud en los tableros, ¿sí? Entonces, todo el tema de gobierno, como les digo, viene dado desde la implementación hasta la entrega de información. Entonces, esas son fases que hay que tomar en consideración, ¿sí? Recordemos que también gobierno es generar o medir, en este caso, la madurez de cómo está la empresa en cuanto a analítica, ¿no? Y hay metodologías, obviamente, que me sirven para medir esto, como el DMM del CMMI, y luego utilizar, por ejemplo, DMM más el Data Management o el DMBOK para poder utilizar, en este caso, y generar un camino de gobierno de datos, ¿no? Entonces, para esto también hay aspectos tecnológicos, como les dije. Aquí hay procesos, personas, ¿sí? Y tecnología. Y en tecnología, pues nosotros utilizamos Talent, que me entrega una plataforma para poder hacer gobierno y registrar, por ejemplo, los activos de datos sin ningún problema, ¿sí? Y por ahí hay que caminar. Y obviamente está nuestro acompañamiento en consultoría y capacitación justamente para poder entregar todo este tipo de implementaciones. En cuanto a la tendencia 5, que es la inteligencia de negocios de autoservicio, sigue en este caso latente. Sí, como les comenté, aquí en cuanto a la inteligencia de negocios, el mercado tuvo su disrupción completa en el año 2012. A partir del año 2012, ¿sí? Todas las compañías, las que hacían inteligencia de negocios tradicionales, pues estas compañías dejaron de ser líderes en el mercado, ¿sí? Quien inicia, por ejemplo, con esto como pionera en esto fue ClickView en su momento en el año 2008, ¿sí? Pero quien consolida esta disrupción es Tableau, ¿sí? Tableau consolida la disrupción del mercado de inteligencia de negocios de autoservicio en el año 2012. Sí, del año 2012 al 2013 y de ahí en adelante, pues Tableau ha sido herramienta líder en el mercado, ¿sí? Y el objetivo, obviamente, con el tema de inteligencia de negocios de autoservicio, es darles el poder a los usuarios que ellos mismos catalicen, en este caso, lo que tengan que catalizar con los datos, ¿sí? Es darles independencia, en este caso, y autosuficiencia para poder generar implementación de dashboard y analítica de acuerdo a lo que ellos requieran, ¿sí? Entonces, eso me trajo la inteligencia de negocios de nueva generación. Luego, obviamente, ya sale Microsoft y con su Power BI. Hace unos 3 años, me parece que es 3 o 4 años, no estoy bien. Sale nuevamente Microsoft con su Power BI. Qlik relanza su versión de Qlik o QlikSense, basados en lo que ya estaba haciendo Tableau a partir del año 2012 y 2013. Sí, entonces estas herramientas y las que hay hoy en día tienen funcionalidades y características que son muy similares. Va a depender mucho de qué necesite la compañía para seleccionar una plataforma u otra, ¿sí? No es que una sea mala y la otra sea buena, ¿no? Todas son buenas. Sin embargo, como les digo, si es que a mí me preguntan, si yo estoy en una empresa grande, ¿no? Y me preguntan qué plataforma yo seleccionaría, pues yo les diría, yo selecciono Tableau, porque el costo total de propiedad, cuando estoy hablando de una implementación muy grande, le supera
por largo a lo que es Power BI, ¿sí? En costo total de propiedad, por ejemplo, estamos hablando de 100, 200, 300, 400, 500 usuarios, ¿sí? Entonces, ahí es cuando ya se ve en realidad qué es lo que deberíamos adoptar, ¿no? En cuanto a funcionalidades, pues una tiene una funcionalidad mejor que la otra tiene otras funcionalidades mucho mejor. Entonces, va a depender mucho del caso, ¿sí? Y nosotros realmente también tenemos nuestro entrenamiento, ¿sí? Les damos la consultoría, la asesoría y la capacitación con nuestros cursos de Tableau, en este caso básico, avanzado y un nivel mucho más alto. Sí, también el de Power BI, así que pueden inscribirse también en estos cursos sin ningún problema, ¿sí? Y luego viene la tendencia 6, que básicamente ha cambiado, como vieron ustedes en las tendencias, ha cambiado en este caso dentro de las encuestas, en donde que la modernización del data warehouse, ¿sí? Es un aspecto importante porque el volumen de datos, la información, el volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad, el valor como tal del dato, tiene un aspecto importante, ¿sí? Y cuando estamos hablando de modernización del data warehouse, estamos hablando de nuevas metodologías con enfoques ágiles para implementar. Estamos hablando de nuevas arquitecturas y más tipos de datos. Estamos hablando de nuevas tecnologías que aprovechan todos los recursos hardware más eficientes y de forma más económica. Y estamos hablando que podríamos desplegar estas implementaciones ya sea en sitio o en cloud. Entonces, el poder adoptar estas metodologías ágiles son nuevos enfoques, ¿no? Aquí no estoy hablando, por ejemplo, tal vez muchas de las personas que estamos acá hemos implementado bodegas de datos utilizando una metodología que de Kimball o una de Aimon, ¿sí? Pero hoy en día hay un enfoque ágil de implementación de bodegas de datos. Y estos enfoques ágiles se basan mucho en las metodologías como Data Vault 2.0, ¿sí? Que es una arquitectura per se que me trae metodología, que me trae arquitectura, ¿sí? Y que me dice cómo aprovechar los recursos completos de las bases de datos que son analíticas y que existen hoy en día en el mercado. Por ejemplo, estas bases de datos que son nuevas en el mercado y que son analíticas, les pueden consumir tranquilamente información estructurada y semiestructurada y pueden procesarse de forma con multiprocesamiento paralelo masivo, ¿sí? Y esto hace que se aproveche completamente el hardware que tienen ustedes implementado por detrás. O si quieren desplegar esto en cloud, sin ningún problema, son desplegadas en cloud, ya sea en cloud públicos, en privados o mediante plataformas que son SaaS, ¿sí? Que es el Software as a Service. Entonces, desde nuestro lado, ¿sí? Nosotros implementamos metodología Data Vault 2.0, implementamos plataformas como Exasol, que es una base de datos de multiprocesamiento paralelo masivo, in-memory, ¿sí? Que tiene rendimiento extremo, plataformas como Single Store, que tiene su particularidad porque es una plataforma de nuevo SQL, hay plataformas de New SQL que están reemplazando al no SQL, ¿sí? Recuerden que en temas no SQL es no SQL, o sea, no hay estructuración, ¿sí? Lo que hay es almacenamiento en grafos, almacenamiento en este caso como en MongoDB, por ejemplo, en Cotazón, etcétera, ¿sí? Que requiere de programación. Entonces, lo que han hecho es crear plataformas de nuevo SQL que me ayudan a tener y mejorar el rendimiento que tiene una plataforma no SQL con la facilidad y con la particularidad de que estoy utilizando temas y lenguaje SQL, ¿no? Y, por ejemplo, Snowflake, que es una plataforma que es completamente o que está completamente en cloud, ¿sí? Nació en cloud y es hecha para cloud, ¿sí? Este es un Data Warehouse as a Service en realidad, ¿sí? Entonces, nosotros también les entregamos esta consultoría, esta capacitación y de hecho, ahora vamos a tener, en las siguientes semanas, vamos a tener nuestro curso de Big Data, la certificación internacional en Big Data y en este caso Data Warehouse, en donde vemos todo el tema de arquitecturas de este estilo, vemos completamente cómo deberíamos estandarizar una arquitectura. En realidad lo que les enseñamos ahí es a ser un arquitecto de Big Data, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya pasándonos a lo siguiente, luego de las 6 tendencias, pues obviamente lo que les quiero mostrar nada más es algo que he mostrado en otras presentaciones. ¿Qué es la base de todo esto, no? Todo lo que acabamos de ver en tendencias, nosotros lo traducimos, por ejemplo, en arquitecturas que sean, ya sea en tiempo real, implementadas on-premise, en donde que se hace un pipeline completo de operaciones, ¿no? Una operación de datos completo desde la captura, almacenamiento, transformación, publicación y consumo
cuando estamos hablando de temas on-premise, que tenga gobierno, que se pueda monitorear y que se pueda automatizar por completo. Si es que yo requiero pues hacerlo esto en tiempo real, pues se lo puede hacer en tiempo real sin problema, ¿sí? Si es que esto quiero llevarlo obviamente a una arquitectura en cloud, pues lo llevamos a una arquitectura en cloud, ¿sí? En donde se hace igual, la captura de datos, la ingesta, se hace almacenamiento en un data lake si es que es necesario, ya sea en Amazon S3, en Azure Blob Storage, un GCP Storage, etcétera. Y luego pues se hace la transformación y la publicación, ¿no? Acá también podríamos hacer tiempo real, pero siempre va a depender un tema, vamos a tener que tener en cuenta la latencia que exista para poder subir la información desde un ambiente on-premise a un ambiente cloud. ¿Sí? Ese tema de las latencias siempre va a estar presente, ¿sí? Para eso necesitaremos tener un canal dedicado de acuerdo a la capacidad de datos que yo tenga, ¿no? Y a la cantidad de información que yo esté llevando a nuestras bodegas de datos. Y finalmente, pues el consumo de información, ya sea explotado desde la analítica avanzada o desde la inteligencia de negocios o explotado mediante APIs, con los cuales nosotros podríamos crear, pues obviamente, oportunidades, ¿no? Con temas de información. ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo puedo sacar el provecho de esto? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer hoy en día? Generar escenarios comerciales, generar escenarios de negocio, de recuperación basados en pronósticos, predicciones del impacto de la crisis de las operaciones, productos, servicios, oferta y demanda, ¿no? Les aconsejamos un descubrimiento temprano de tendencias de negocio, tendencias comerciales, generando alertas y compartiendo información vital en toda la organización, incluidos terceros y proveedores. También identificar vías alternativas para personas, bienes y servicios, detectar puntos adicionales de automatización, ayudar con la planificación diaria en la organización. Y la empresa, ¿qué debería hacer en este caso? Es que deberían hoy en día basar sus acciones de gestión de la continuidad del negocio en el análisis de datos. Usen el Visual Analytics, utilicen visualizaciones, utilicen el tema de paneles y notificaciones. No desperdicien lo que tienen ahora de datos. Eso va a ser muy importante. Habiliten la evaluación y la medición para poder monitorear la salud de la compañía, la salud de los empleados inclusive, y abordar los problemas con prontitud. Identifiquen distintos escenarios de negocio. Cuando nosotros tenemos creación de cultura y tenemos cultura data-driven dentro de una organización, podemos llegar a hacer esto, a identificar estos escenarios de negocio y los datos para monitorear y administrar el impacto que tienen las cosas en el negocio. ¿Sí? Combinen datos internos y externos. ¿Sí? Combinen datos de recursos de terceros. Eso les va a ayudar a controlar de mejor forma lo que tengan, en este caso, dentro de la organización. Recuerden que todo lo que está fuera, exógeno a una organización, es algo que, por ejemplo, las gerencias, los directores, los presidentes ejecutivos, ¿sí? No lo pueden controlar. Entonces nosotros tenemos que empezar a controlar las cosas desde la interna, ¿sí? Poder revisar nuestra estrategia analítica, revisar por dónde queremos caminar y con eso pues aplicar las distintas plataformas, aplicar metodologías, etcétera, para implementar análisis de información, ¿sí? Hagan que la información necesaria sea accesible y visible en toda la organización. El tema de inteligencia de negocio, el tema de analítica no es hoy en día solamente para los C-levels. La analítica hoy en día llega a todos los niveles, ¿sí? Desde la analítica en este caso, estratégica, táctica y operativa, ¿sí? Hoy en día nosotros podemos tener analítica en toda la empresa. Los costos se han reducido un montón. Las herramientas que buscamos hoy en día y que tenemos que implementar deben ser fáciles de utilizar, fáciles de escalar, deben tener velocidad de despliegue, velocidad para consultas, deben cumplir con esos estándares. ¿Sí? Fácil, veloz y simple. La simplicidad es importante. ¿Sí? No tenemos que complicarnos hoy en día, por ejemplo, con tener migraciones que antes nos tardaban 15 días. Yo recuerdo mucho cuando estaba utilizando Business Object y pasaba, ¿no? Del Business Object, la versión 6 a la versión 7, luego a la versión X, la versión XY, Release 2, luego a la versión 4.1. Teníamos que tener una estabilización de por lo menos 1 a 2 semanas. ¿Sí? Lo mismo pasa con las plataformas de Data Warehouse tradicionales, con esos appliances. Hoy en día lo que les hemos mostrado es software. Yo tranquilamente puedo tener un clúster de 6 nodos implementado y luego crecer a 12 nodos, solamente agregando los nodos y diciéndole agrégate nodo, agrégate nodo, agrégate nodo, y luego hago un balanceo completamente de carga. Puedo tener una plataforma de analítica avanzada como Alteryx, por ejemplo, como Data Robot, ¿sí? Obviamente para poder crear análisis avanzado de datos de forma simple y rápida.
¿sí? Obviamente tengo que tener claro cuál va a ser mi objetivo para crear la analítica avanzada, ¿sí? Para eso se generan talleres de analítica. En nuestros cursos nosotros les facilitamos obviamente todas estas herramientas y les indicamos cómo hacer, ¿sí? Dentro de proyectos reales, ¿sí? Así que les invito a que se inscriban en nuestras capacitaciones, ¿sí? En VI Academics. O si no, pues si es que están requiriendo algún proyecto, pues ya saben, nos llaman y nos contactan en este caso con nuestra compañía VI Solutions, ¿sí? Finalmente, lo que les quiero comentar nada más es que ustedes sientan la emoción de crecer confiando en su información. Ese es nuestro propósito como compañía para la sociedad, para ustedes, para nuestros clientes, para las personas. Sí, que ustedes sientan la emoción de crecer confiando en la información. Sí. Bien, eso es lo que les tenía preparado para hoy. Ver, revisar tendencias, revisar por dónde camina el tema de analítica en este año 2021. Y obviamente decirles este propósito, ¿no? Que confíen siempre en su información.